El surgimiento entonces de estas manifestaciones más elevadas de la conciencia obliga a la psicología a algo que no es tarea fácil para la psicología como ciencia, y es integrar lo que la psicología hasta este punto, ¿sí?, venía desarrollando desde sus aproximaciones epistemológicas y metodológicas, unirlo con lo que el conocimiento de las distintas tradiciones espirituales tienen a nivel del entendimiento de la manifestación más elevada del ser. Todas las tradiciones espirituales en su nivel más interno son grandes conocedoras de las altas posibilidades de la psique humana. Entonces, esa es una tarea para la psicología, integrar las tradiciones espirituales. De alguna manera es integrar ciencia y religión. La ciencia y la religión en la cristalización de la modernidad se divorciaron, y la ciencia se encargó entonces de buscar la verdad, mientras que la religión se quedó encargada de encontrar el sentido. Entonces, en ese divorcio que la modernidad se ha dado, hemos hecho un gran énfasis en la razón, un gran énfasis en la búsqueda de la verdad científica, y el sentido se nos perdió. Y eso está teniendo costos grandes. Pero ahora el reto para la psicología es poder volver a integrar estos dos elementos esenciales. O sea, es integrar conocimiento y sabiduría. Integrar Oriente y Occidente, un poco lo que estabas diciendo. Integrar lo moderno y lo antiguo. Y Ken Wilber, uno de los grandes teóricos de la psicología transpersonal, plantea que necesariamente para hacer esta integración y poder también incluir los niveles más altos de la conciencia, los transpersonales, es necesario que hagamos uso de 3 ojos del conocimiento y no solamente de uno. Y él resume los ojos del conocimiento como el ojo sensorial, que es básicamente el uso de los sentidos, que es el favorito de las ciencias positivistas, de la aproximación positivista a la producción de conocimiento, que es el que ha sido el ojo predilecto obviamente de la psicología comportamental. Entonces Wilber dice, necesitamos seguir utilizando el ojo sensorial para seguir entendiendo las prácticas comportamentales de nosotros los humanos, pero además tenemos que integrar el ojo mental, que es el ojo que privilegió la psicología psicoanalítica, otra fuerza teórica de la psicología. Y en aras de darle espacio y entendimiento y lugar a los niveles más altos de conciencia, es necesario hacer uso del ojo contemplativo, que es el que nos permite tener acceso al entendimiento de esos máximos niveles de conciencia. Al hacer uso del ojo contemplativo hay un reto a nivel de paradigma científico muy importante, y es que en la producción científica hemos acordado que el sujeto que estudia al objeto debe estar separado para garantizar la pureza de la información y la pureza en la construcción de la verdad. Entonces, la separación entre sujeto y objeto se ha mantenido en la producción de conocimiento en general. Al incluir el ojo contemplativo como una manera, como otra posibilidad de producción de conocimiento, nos implica aproximar, hacer que no haya tal divorcio entre lo que se estudia y quien lo estudia, porque en las dimensiones de la conciencia más elevada, quien puede observar lo que está pasando allí a nivel interno es la propia persona. Es decir, que la persona es el propio observador, ¿sí?, y el propio objeto de estudio. No hay divorcio entre uno y otro. Entonces, aquí hay un quiebre en términos de paradigma científico que es bien importante y que nos bota a pensar de otra manera y abrirnos a la posibilidad de construir conocimiento de otra manera. Entonces, al hacer uso del ojo contemplativo, surge en nosotros más que surge, digamos que potenciamos en nosotros algo que ya está, en cada uno de nosotros está presente en este instante.
y es la capacidad de observar y de ser testigo de aquello que ocurre dentro de nosotros. Es decir, que surge una instancia que observa, que la llamaremos el observador, y una instancia observada, que en este momento prefiero llamarlo como la mente. O sea, el observador que hay en ti en este instante puede darse cuenta de qué está ocurriendo a nivel mental dentro de ti. La palabra mental es compleja, podría decir que dentro de lo mental están tanto las formas de pensamiento como las formas de sentir, ¿sí? Las emociones que están ocurriendo, e incluso podríamos incluir las sensaciones a nivel ya corporal y física. Pero lo dejo en, somos capaces de tener acceso a ese observador interno que da cuenta de lo que pasa en nuestra manifestación mental. Cuando surge el observador, empieza a pasar algo muy interesante, que me voy a volver un momento. Decía aquí en esta imagen inicial, cuando estamos plenamente en la conciencia personal, tenemos una gran identificación con nuestros propios pensamientos y los defendemos, ¿sí? Si me parece que, prefiero no traer ningún tema político, pero fue lo que se me ocurrió, cualquier pensamiento que tengamos, me parece que fulano no es una persona adecuada por X o Y, yo puedo defender a capa y espada eso y puedo tener unas conversaciones durísimas, agresivas, violentas con otra persona con la que me encuentre, y esa otra persona, como no piensa lo mismo, también hará lo propio. Entonces hay una sobreidentificación con mi pensamiento. Cuando empezamos a fortalecer el observador interno, empieza a ocurrir algo muy interesante, que es lentamente empieza a darse una disolución de mi identificación con mi pensamiento. Es decir, observo que tengo una manera de pensar, una manera de ver las cosas, pero ya no siento ese apego tan impresionante que tengo que defender. Simplemente lo observo como un pensamiento que está, y observo también que mis compañeros de conversación tienen los suyos y está bien, no hay tanto involucramiento emocional en esto. Cuando empezamos a hacer el fortalecimiento de nuestro propio observador, que es algo que se puede hacer en cualquier instante, ustedes en este instante podrían notar cómo se siente el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pensamientos se cruzan aparte mientras yo estoy dando la charla? ¿Qué otros pensamientos se cruzan? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo a veces digo, caramba, pero estos pensamientos que tengo a veces a partir de nada, ¿no? A partir de nada, y tengo unos pensamientos que yo digo, estamos, digamos, gentilmente diseñados. Si todos los pensamientos que se nos cruzan se volvieran letreros y los demás pudieran observar lo que uno piensa, caramba, complicado. Sí, sería un poco complicado. Entonces, ejercitar el observador es una posibilidad de ejercicio libre que cada cual puede hacer en cualquier instante. Este es un buen instante y el que sigue también lo será, un buen instante para ejercitar ese observador. En la medida en que lo ejercitamos, empezamos a notar unas características que tiene ese observador en nosotros. Ese observador se caracteriza por el no juicio. La mente pensante, ¿sí? La conciencia personal, sí emite todos los juicios, pero el observador no tiene juicio. El observador observa como, un poco como el sol ilumina todo, independientemente de si le gusta o no, lo ilumina igual. Entonces, el observador no tiene juicio. En ese sentido es muy gentil. Además, el observador también es preciso. El observador ve lo que hay en la mente, ¿sí? Observa los pensamientos tal como son. O sea, al observador no le interesa ni justificarlos, ni maquillarlos, ni agrandarlos, ni achicarlos. Observa el pensamiento tal cual como es. Entonces es interesante, porque uno empieza a pillarse que pues que hay una serie de pensamientos que ay, qué vergüenza, ¿no? Menos mal se quedan aquí en silencio. Y además el observador tiene una inmensa capacidad de apertura.
sea, el observador en cualquier instante se pilla lo que está pasando y es abierto a lo que sigue. No se queda pegado de algo que observó o de un pensamiento que ocurrió, sino que sigue abierto al momento siguiente, al instante siguiente, para seguir atento y observando. Entre más ejercitamos el observador en nosotros mismos, más estas cualidades empiezan a aparecer como cualidades de nuestra manifestación humana en el cotidiano. Es decir, el ser humano empieza a manifestarse de manera sin juicio frente a los demás, con precisión en la apreciación del otro, ¿sí? Y con apertura para recibir al otro. Estas cualidades, en la medida en que las desarrollamos, también nos permitirían en el ejercicio de lo público y también de lo privado, ¿sí? Nos permitirían unas prácticas sociales mucho más amables, mucho más facilitadoras del bien total, del bien común. La meditación, que el doctor Lleras nos está hablando de una de tantas líneas de meditación, la meditación es una tecnología desarrollada en distintas prácticas espirituales, tecnología conocida por milenios, por muchísimos años, que precisamente permite el fortalecer esa instancia observadora que hay en nosotros mismos, esa instancia capaz de observar, y en ir moviendo en ascenso la conciencia hacia esa manifestación mucho más amplia y mucho más trascendente y transpersonal de la conciencia. Algo interesante que ocurre también con el observador es que el observador es una instancia que cuida de aquello que sentimos, de aquello que pensamos, cuida. Usualmente cuando estamos muy en el nivel netamente personal de la conciencia, nos surge un pensamiento, un sentimiento y somos reactivos. Tenemos una tendencia a actuar de manera automática frente a eso que estamos pensando o sintiendo. Cuando ejercitamos el observador, empieza a surgir una distancia entre el surgimiento del pensamiento, emoción y la reacción. Hay una distancia, hay un espacio que se crea. Surge en mí este pensamiento, surge en mí este sentimiento y puedo tener una pausa interna, un silencio interno, que hace que yo fácilmente pueda, en cambio de actuar de manera reactiva, poder llegar a una acción, ¿sí? A la decisión libre de una acción reposada. Por otro lado, la meditación tiene, el trabajar el fortalecimiento del observador tiene un elemento a nivel de posibilidades de pensamiento que quiero mencionar, y es que desde el silencio y desde la aparentemente simple y a la vez profunda observación de sí mismo, de lo que ocurre dentro de nosotros, súbitamente pueden ocurrir lo que se llaman los insights, que es la palabra que tengo allí. El insight es una palabra muy complicada de traducir, los psicólogos la usamos así, insight. La palabra insight evoca aquello que es como un entendimiento súbito, momentáneo, que lo ilumina todo, ¿sí? Que ilumina, súbitamente, es como, la cogí, ¿sí? Clic, hice clic. En el proceso de permitir al observador simplemente observar, ocurren instantes de insight, es decir, ocurren pensamientos que no surgen de un proceso de análisis lógico, lineal, que arroja por lo tanto la conclusión X o Y. No es producto de eso, es producto del silencio mismo, de la observación sin pretensión, de la simple presencia, de la simple capacidad de notar
lo que hay en mí a nivel de pensamiento, lo que hay en mí a nivel de sentimiento, lo que hay en mí a nivel de mi cuerpo, lo que hay en este entorno aquí, hoy que estamos nosotros, ¿sí? Y allí tiene la capacidad de facilitar el emerger pensamientos que no estaban antes en la conciencia. Y además son pensamientos que suelen indicar la acción correcta, la acción más adecuada para el bienestar de muchos. Entonces, interesante, ¿no? Poder ejercitar el observador para así poco a poco ir adentrándonos en niveles más altos de conciencia que se acercan más a los niveles transpersonales, transegoicos de la conciencia, para desde allí tener la posibilidad de construir otras prácticas individuales, sociales y ambientales. Con el observador pasamos de una sobreidentificación del pensamiento a una desidentificación de este, y en un proceso pues progresivo podríamos llegar a una experiencia más de unidad, pero no me voy a detener mucho en eso ahorita. Este gráfico de 4 cuadrantes es sacado de uno de los textos de Ken Wilber, quien él propone más que una psicología transpersonal, propone una psicología integral. Y quiero mencionar esto muy rápidamente. Lo que he dicho hasta acá del desarrollo de la conciencia prepersonal, personal, transpersonal, lo he referido a un nivel especialmente dentro de la dimensión individual. O sea, lo que cada uno de ustedes y yo podríamos hacer en un ejercicio cotidiano de desarrollo de conciencia. Este cuadro, esta imagen, por encima de la línea horizontal, hace referencia a todo lo que es el desarrollo a nivel netamente individual. Aquí no está planteado como como a manera de escalera, como lo tenía en la imagen de los cuadritos azules al inicio, sino a nivel de círculos concéntricos que de alguna manera están diciendo el nivel prepersonal se desarrolla y posteriormente dentro de un círculo mucho más amplio que contiene al primero se desarrolla el personal, y dentro de un círculo más amplio que contiene a los 2 anteriores está el transpersonal. Digamos que es un esquema que nos habla de esa misma dirección del desarrollo, solo que la imagen es de círculos concéntricos. Y lo que ocurre de la línea hacia arriba es de carácter individual, y de la línea, el cuadrante del lado izquierdo de arriba, tiene que ver con la dimensión interna. O sea, todo eso que ocurre en mí, que yo vivencio, que desde niña ha pasado en mi manera de entender el mundo, etcétera, entra en ese cuadrante superior izquierdo, mientras que en el superior derecho está todo lo que es observable objetivamente, es decir, todo lo que los otros podrían ver de ese individuo, de ese nivel individual. Entonces está tanto lo interno como lo externo dentro de mi dimensión individual. Pero lo apasionante también que plantea Wilber es que debajo de esa línea horizontal hay otros 2 cuadrantes que están en plena articulación con los 2 cuadrantes de arriba. Los 2 cuadrantes de abajo son los cuadrantes que tienen que ver con lo colectivo, ya no con lo individual, sino lo colectivo. Y el cuadrante del lado izquierdo de abajo es ese colectivo interno. Entonces tiene que ver con prácticas intersubjetivas, como entonces entre unos y otros tenemos maneras de leer el mundo, de representarnos, las relaciones entre familiares, entre grupos de trabajo,